joven estudiará sin costo en Harvard, a cambio tuvo que perder a su hermana. Es en tiempos de crisis que nos vemos dispuestos y en algunos casos hasta forzados a desarrollar y fortalecer ciertos comportamientos que no solo son indispensables para sobrellevar esta coyuntura, sino que también para nuestra vida cotidiana. Una persona perseverante es aquella que posee un esfuerzo consistente y continuo que necesitamos hacer para lograr nuestros objetivos sin importar la dificultad de la situación o los obstáculos que nos vengan encima. Gracias a ello nos permitirá comprobar qué es lo que funciona y qué cosas no. El saber equivocarnos no tiene nada de malo, pues simplemente aprendemos de esos errores para poder así alcanzar los objetivos deseados, cuya paciencia será un elemento clave para ser perseverante. En el 2002, la familia Costabel estaba pasando por un complicado momento, debido a que la señora María, quien estaba en estado de gestación, se le había adelantado el parto 4 meses antes. El esposo de la señora María, el señor Costabel, se encontraba trabajando, por lo que sola, con el enorme dolor, llamó rápidamente a su madre para que pudiera socorrerla y llevarla al hospital más cercano en la colonia del Sacramento, en una pequeña ciudad uruguaya. Tras 60 minutos de un dolor inimaginable, por fin llegó la madre de María, acompañada de un taxi. Con la ayuda del taxista, cargaron y trasladaron a María hacia el hospital más cercano, en donde pudo alumbrar a su pequeña hija llamada Milagros, quien pesaba 740 gramos, no mayor a 1 kilo. Luego del nacimiento de su hija, Enrique, el esposo de María, acudió al hospital en donde se encontraba su esposa, quien se encontraba muy preocupada. El motivo era que su hija había nacido 4 meses antes de lo esperado, cosa que su cuerpo aún no se había desarrollado por completo, y su situación era muy precaria, tanto que los médicos le informaron a la señora María que su hija corría con las pocas esperanzas de sobrevivir, y si lo hacía, probablemente tendría secuelas muy graves de por vida. Para hacerse una idea, el pequeño cuerpo de Milagro cabía en una mano de una persona adulta. Ese mismo día, Milagros, en compañía de su padre, fue llevada de urgencias a Montevideo, la capital de Uruguay, para que de esa manera pudiera recibir los tratamientos adecuados que le ayudarían a salvar su vida. Al llegar, pusieron a la pequeña Milagros en cuidados intensivos por casi 3 meses, en donde ella se debatía a diario entre la vida y la muerte. Todos los días en la que ella estuvo internada, su hermana Chloe y su madre la visitaban a diario rogando al Señor por un milagro. Al final, la dedicación de los doctores tuvo sus frutos. Milagros por fin regresaría a casa con su familia, pero pocos meses después de su llegada, los padres de Milagros se percataron de que algo no estaba del todo bien. Milagros no prestaba atención cuando sus padres le hablaban. Enrique y María recibieron una llamada por parte del doctor de cuidados intensivos, en donde los citaban nuevamente en persona para darles una dura noticia. Cuando los padres de Milagros acudieron al despacho de aquel doctor, este les informó que su hija era totalmente ciega y que no había nada que se pudiera hacer para revertir esa situación. Esto se debió a que el oxígeno encargado de mantenerla con vida en cuidados intensivos quemó sus pequeñas retinas, impidiéndola ver de por vida. Pero eso no fue impedimento para que Milagros desempeñase una vida normal como todo niño. María, la madre de Milagros, aprendió Braille, un sistema de lectoescritura para personas invidentes. Gracias a ello, ninguna tarea de escuela fue impedimento para Milagros, quien a pesar de su incapacidad era muy sobresaliente en clase. Cuando ella no estaba haciendo tareas de la escuela, pasaba tiempo jugando con su hermana mayor Chloe, quien prácticamente eran sus ojos y no se despegaba de ella ni por un solo minuto. A diario, por las cálidas mañanas, Chloe y Milagros bebían un mate en una casita de madera, en compañía de sus amigas, pero Milagros nunca imaginó que tendría que vivir el resto de su vida sin la compañía de su mejor amiga y hermana. A la corta edad de 6 años, Chloe falleció a causa de un terrible cáncer cerebral que le tomó por sorpresa a la familia Costabel. En esta vez, Milagros no pudo estar en compañía de su hermana, así como ella lo estuvo cuando Milagros nació. Debido a su delicado estado en que se encontraba, Chloe fue trasladada hasta Argentina, en donde los doctores no pudieron salvarla.
Pero ante esta dolorosa pérdida, Milagros recibiría una valiosa lección de por vida que sin lugar a duda le ayudaría a ser una persona nueva. A los 7 años, Milagros ya tendía su cama a la perfección, sin que la sábana tenga ninguna sola arruga. Su dedicación no solo se limitaba a las labores del hogar, sino que también en la escuela. A diario, Milagros tenía que llevar su máquina Brialé, un aparato muy grande y pesado, con lo cual ella podía hacer sus apuntes llegando a casa con un promedio de 10 hojas diarias, en donde todas las noches su madre tenía que transcribirlos a tinta para que su maestra pudiera corregirla. Cuando nació su último hermano de Milagros, Luciano, fue uno de los momentos más felices en la familia Costabel, quienes no se alegraban desde que Chloe había partido. Desde ese entonces los momentos felices no dejaron de llegar. En el liceo, Milagros se hizo de un grupo enorme de amigos, con los que podía salir y ser ella misma y sentir por primera vez que pertenecía en un lugar. La máquina Brialé que usaba Milagros fue relegada a un lado por una laptop, quien tiene un programa que lee todo lo que hay en la pantalla y con el que pudiera hacer todo lo que una persona que ve haría con sus ojos. Los profesores le enviaban todos los trabajos por correo, y en lugar de pedirle ayuda a su madre por transcribir los trabajos académicos, Milagros podría abrirlos, leerlos y completarlos de forma automática. Milagros se memorizó el teclado por completo y escribe de una manera muy rápida, así que usa esa habilidad para tomar apuntes al mismo tiempo que los profesores hablan. Y la voz del lector, quien también habla rápido, le permite leer cosas con una velocidad que muchas veces sus propios compañeros no podían alcanzar. Durante esos largos 6 años, llenos de retos y experiencias, Milagros aprendió a superarse a sí misma, comprendió sus límites y aboga por aquellas cosas en las que realmente creía. Otra cosa que le abrió al mundo fue el interés por aprender inglés, la cual pudo aprender sola mirando únicamente videos en YouTube, leyendo mucho y hablando con cualquier persona que estuviese dispuesta a conversar. Milagros logró graduarse del liceo en el 2019, saliendo con una sólida meta, estudiar en el extranjero. De esa manera, ella saldría de su zona de confort y demostrarse a sí misma que era capaz de hacer más cosas de las que su familia esperaba de ella. Milagros postuló incansablemente a los colegios con becas, programas de intercambio, encontrándose con múltiples rechazos, siendo cada uno más doloroso que el anterior. Pero como dice el dicho, el que la sigue la consigue, y para Milagros no sería la excepción. Cuando llegó la pandemia, Milagros veía cómo el trabajo de sus padres se desvanecía de un día para otro. Su pequeño local de comidas enfocado al turismo, que ya antes de la pandemia dependían de muchos factores que hacían que los ingresos fuesen variables, pero en aquel momento todo se paró. De repente, la familia Costabel tenía cuentas por pagar y faltaba el dinero para ponerse al día. Milagros comenzó a trabajar para una empresa de publicidad, escribiendo anuncios en donde solo ganaba $2 por 500 palabras. Pero para Milagros, quien nunca había tenido mucho dinero en su vida, era una pequeña fortuna. El primer pago tras escribir más de 100 artículos fue para pagar la luz y otras cuentas, pero ella sabía que se podía ir a por más. En ese momento, Milagros descubrió que el periodismo era su pasión. Con la intención de prepararse para un examen que tenía que dar al día siguiente, abrió por accidente la BBC y desde ese entonces no pudo cerrarla nunca más. Ese día, Milagros pasó horas y horas leyendo, maravillándose ante las historias que parecían salir de todos lados y que le hacían pensar que el mundo era mucho más grande de lo que ella se atrevía a imaginar. De alguna forma sintió que quería contribuir a eso, aunque jamás pensó que lo haría de esa manera. Cuando empezó a mandar ideas sobre posibles notas a diferentes medios, la casilla de correos de Milagro era un silencio continuo. Pensó que tal vez las historias que se le ocurrían no eran lo suficientemente buenas o que ella, a la hora de contarlas, no era la persona indicada para hacerlo. Pero cuando recibió el primer sí, lo cambió todo. Y de pronto se encontró escribiendo para medios reconocidos como Business Insider, Foreign Policy o Euronews, entrevistando a políticos, economistas de renombre y oficiales de las organizaciones internacionales más importantes del mundo. No solo estaba ayudando a sus padres y siguiendo su enorme pasión. En un momento espontáneo de su vida, Milagros se le ocurrió la idea de postular a las universidades estadounidenses,
en parte porque la cantidad de becas era mayor. Milagro postuló a 20 universidades. Harvard fue, en cierto punto, una aplicación que mandó porque sabía que si no lo hacía se arrepentiría por el resto de su vida. Lo peor que le podía suceder era recibir un no, pero ella ya estaba acostumbrada. 4 meses después de enviar la postulación, la respuesta final llegó. «Bienvenida a Harvard», escuchó en su lector de pantalla al momento de abrir su correo. Lo que aún no terminaba de creer era la carta de aceptación. Finalmente, había dado en el clavo. Los gritos llenaron la casa cuando salió corriendo de su habitación, llorando para darles la buena noticia a sus padres y a su hermano, quienes esperaban ansiosos en la sala. Milagros, en compañía de sus padres, lloraron de felicidad por más de media hora. Ahora ella se prepara para un viaje que está cada vez más cerca y para vivir 4 años lejos de su familia, de sus amigos y del país que conoció toda su vida. Milagros pasó de tener un bajo perfil a salir en todos los medios de comunicación de Uruguay. En sus redes sociales, ella acumula miles de seguidores y el peso de darse cuenta de que mucha gente la toma como un ejemplo cuando ella se reconoce como una persona con pocas virtudes y muchos defectos. En Harvard optó por estudiar ciencias políticas con una opción secundaria en derechos humanos y migraciones. ¿Qué les ha parecido esta conmovedora historia, mis queridos amigas y amigos? Sin lugar a duda, con un mensaje inmerso allí. Si lograste desencriptar el mensaje oculto, déjamelo abajo en la casilla de comentarios. Yo con gusto los leeré y te regalaré un corazón encriptado. Suscríbete para más historias conmovedoras como esta. Y no te vayas sin antes activar la campanita de notificaciones para que te lleguen más historias como esta en tu tablet, smartphone o donde quiera que te conectes. Nos vemos en una próxima historia encriptada.